Esta noche, hay noticias de última hora. La alerta de tornado está activada y hay tormentas severas. El control del tráfico aéreo está afectado. Desafortunadamente, este amor fue corto. Esta noche, dos grandes tormentas están barriendo el país, trayendo fuertes nevadas. Marineros navegando por un remoto tramo de mar abierto capturaron imágenes de una criatura diferente a cualquier otra que hubieran visto en el brillante cielo de la tarde. Innumerables personas fueron testigos de ello. Algo está sucediendo en toda América, y millones se hacen la misma pregunta aterradora: ¿son estas señales de Dios? En las últimas semanas, una cadena de eventos imposibles se ha desarrollado desde la costa del Pacífico hasta el corredor atlántico. Una criatura marina que ningún biólogo puede identificar, tornados destrozando ciudades de Texas, una cegadora ventisca blanca tragándose el Medio Oeste, misteriosas nubes formando figuras sacadas directamente de las escrituras, y ahora símbolos apareciendo tanto en el cielo como dentro de una cueva recién descubierta, apuntando a un mensaje: el rey está regresando. Quédate con este vídeo porque lo que estás a punto de ver no se parece a nada que se haya informado antes. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, comentar tus pensamientos y suscribirte para no perderte ninguna actualización urgente. Comenzó con una mañana tranquila frente a la costa del estado de Washington, aguas calmas, nubes bajas y un puñado de barcos de pesca a la deriva sobre la plataforma del Pacífico. Nada inusual, nada destacable. Pero en cuestión de minutos, toda su posición sobre lo que vive debajo de las aguas estadounidenses se hizo añicos. Los primeros testigos fueron pescadores locales que habían trabajado en esa costa toda su vida, hombres que podían identificar un tiburón desde una milla de distancia, hombres que conocían los patrones de las ballenas, el brillo de los bancos de salmones, la sombra de un calamar gigante, todo familiar, todo esperado. Pero esa mañana, vieron algo para lo que ninguno de ellos tenía lenguaje. La criatura se elevó desde abajo con una velocidad y control que parecían intencionales, casi inteligentes. Un pescador la describió como una sombra con propósito, moviéndose a través del agua como si estuviera siguiendo una línea precisa dibujada debajo de las olas. Cuando la criatura pasó lo suficientemente cerca como para que los teléfonos capturaran un breve clip tembloroso, sus características sorprendieron a todos los que luego analizaron el metraje. Su cuerpo era largo, antinaturalmente largo, elegante y poderoso, cubierto de piel azul metálica que reflejaba la luz como piedra pulida. A lo largo de su espalda corría una cresta definida de espinas dorsales, afiladas y uniformemente espaciadas, creando una silueta que ningún biólogo marino podía relacionar con ninguna especie catalogada conocida en aguas americanas, ni una ballena, ni un tiburón, ni una anguila, ni ninguna criatura de aguas profundas registrada previamente. La forma en que se movía era igualmente inquietante. La mayoría de los animales marinos grandes flexionan sus cuerpos en amplios arcos al nadar. Esta criatura no lo hacía. Se deslizaba hacia adelante con un control rígido, girando solo cuando lo necesitaba, casi como una máquina construida para la velocidad submarina. Un testigo dijo que se movía como una lanza con un latido del corazón. Cuando se difundieron las noticias, los científicos marinos inicialmente lo descartaron como una identificación errónea hasta que vieron el clip. Varios expertos admitieron que la formación de espinas dorsales era diferente a cualquier evolución natural conocida que ocurriera en el Pacífico. Un investigador sugirió en privado que se parecía a algo antiguo o algo completamente sin precedentes. Sin embargo, a medida que las imágenes llegaban al público, creyentes de todo Estados Unidos comenzaron a hacer una conexión diferente, una bíblica. El libro de Apocalipsis describe criaturas que se levantan de las profundidades como señales que preceden a grandes agitaciones y advertencias divinas. Para muchos, la aparición de la criatura no fue aleatoria. Fue simbólica, intencional, un mensaje. Y ya sea que uno crea en la profecía o no, el momento era difícil de ignorar. Este encuentro no fue solo otra anomalía oceánica. Sucedió en el mismo periodo en que Estados Unidos comenzó a presenciar tornados, tormentas, fenómenos celestes y perturbaciones geológicas que se sentían coordinadas. Una criatura desconocida para la ciencia, moviéndose con intención, apareciendo en un momento en que la nación ya está temblando, nos obliga a preguntar, ¿por qué ahora? ¿Qué está sucediendo bajo las aguas de los Estados Unidos? ¿Y por qué está saliendo a la superficie en este momento de la historia? Si esta es la primera señal, entonces las siguientes partes son aún más inquietantes.
Quédate con esta investigación, lo que sucede después plantea preguntas aún mayores. Texas no es ajeno al clima violento, pero lo que sucedió esa tarde desafió todos los patrones familiares. En cuestión de minutos, la atmósfera se abrió y se formaron dos tornados casi uno al lado del otro, una ocurrencia rara incluso en las temporadas de tormentas más inestables. Los meteorólogos que observaban las pantallas de radar admitieron más tarde que las firmas de rotación simultáneas parecían demasiado sincronizadas, casi como si las células de la tormenta estuvieran respondiendo al mismo comando invisible. El primer embudo tocó tierra cerca de una comunidad residencial, destrozando campos abiertos antes de irrumpir directamente en los vecindarios. El segundo descendió solo momentos después, trazando su propio camino de destrucción paralelo al primero. Entre ellos, más de 100 casas fueron pulverizadas, paredes despojadas, techos arrojados a través de las carreteras, estructuras enteras dejadas como pilas de madera astillada y metal retorcido. Las calles parecían menos zonas de desastre y más como si hubieran sido arañadas por algo intencional. Los equipos de emergencia que llegaron al lugar encontraron sobrevivientes en estado de shock, no solo por el daño físico, sino por lo que escucharon. Muchos describieron un sonido inconfundible que atravesaba el rugido, una nota larga, metálica, como de cuerno, no el típico estruendo de tren de carga de un tornado, no el gemido de las sirenas, algo más, algo que a la gente le costaba expresar con palabras. Un hombre dijo que se sentía como una trompeta resonando en el viento, un tono que subía y bajaba mientras los tornados se movían a través de las llanuras. Otro sobreviviente, refugiado en un sótano para tormentas, dijo que el sonido vibraba a través del suelo mismo, como si la tierra estuviera resonando. Estos testimonios circularon rápidamente a través de las redes locales y los foros en línea, provocando un debate inmediato. ¿Era presión atmosférica? ¿Eran escombros raspando a través del vórtice? ¿O era, como algunos sugirieron, una señal? Aquellos familiarizados con las escrituras recurrieron rápidamente a un versículo que ganó atención de la noche a la mañana, Nahum 1:3, el Señor tiene su camino en el torbellino. El momento se sintió extraño, un evento destructivo de doble tornado emparejado con un sonido que se parecía a un cuerno, y fue suficiente para encender la especulación en todas las comunidades religiosas e incluso entre aquellos que generalmente evitan las interpretaciones proféticas. Lo que más impactó a los investigadores fue el comportamiento errático del par de tornados. En lugar de seguir los caminos naturales del viento o las trayectorias predecibles que se ven en las formaciones típicas de supercélulas, los embudos gemelos hicieron cambios direccionales abruptos. Se detuvieron, se intensificaron, se debilitaron y luego volvieron a surgir. Algunos rastreadores de tormentas dijeron que el movimiento parecía menos meteorológico y más intencional, como si los tornados se movieran con conciencia en lugar de con fuerza aleatoria. Cuando las imágenes de drones capturaron la destrucción desde arriba, el patrón de devastación reveló algo escalofriante. Los dos caminos aparecían casi paralelos, nunca cruzándose, nunca fusionándose, sino avanzando juntos como cuchillas gemelas barriendo el paisaje. Era matemáticamente improbable y visualmente inquietante. Los pueblos afectados han comenzado a reconstruirse, pero las conversaciones aún persisten en iglesias, refugios y reuniones comunitarias. ¿Por qué se formaron los tornados en el mismo momento? ¿Por qué se movieron en tándem? ¿Y cuál fue la fuente de esa extraña resonancia como de cuerno que se llevó la tormenta? Para muchos, se siente menos como una anomalía meteorológica aislada y más como un evento dirigido, un mensaje entregado a través del viento, resonando a través de Texas a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. El Medio Oeste se despertó esperando un frente invernal ordinario, nada más que un sistema pasajero, un poco de viento, una capa de nieve. Pero lo que se desarrolló en Iowa, Wisconsin e Illinois fue algo para lo que ningún pronóstico había preparado, una ventisca blanca, repentina y absoluta, cayó sobre 3 estados tan rápido que los meteorólogos admitieron más tarde que la transición de nublado a visibilidad cero ocurrió en segundos, no en minutos. Era como si toda la región hubiera sido tragada por una pared de blanco. Las carreteras a través del Medio Oeste se convirtieron instantáneamente en zonas de peligro. Los conductores que tenían una visión clara apenas unos momentos antes informaron que el mundo se había convertido en una hoja en blanco. Sin horizonte, sin líneas de carretera, sin cielo. Los despachadores de emergencia se vieron abrumados por las llamadas cuando los vehículos se deslizaron, chocaron y se apilaron en reacciones en cadena que se extendieron por millas. Se confirmaron docenas de choques en la primera hora.
Las unidades de rescate lucharon por llegar a las víctimas porque incluso sus luces altas se disolvieron en la cegadora tormenta. Lo que hizo que el evento fuera tan desconcertante no fue solo la intensidad, sino la velocidad. Las tormentas de invierno típicamente se acumulan, la nieve se espesa gradualmente, los vientos se intensifican en patrones, pero esta ventisca blanca llegó como un golpe repentino. Un meteorólogo en Wisconsin dijo que la firma del radar pasó de normal a catastrófica de una manera que desafió todos los modelos que teníamos. Otro lo describió como una cortina que caía sobre todo el medio oeste a la vez. Las personas atrapadas dentro de la tormenta contaron la misma sensación abrumadora, silencio, no la tranquilidad normal de la nevada, sino una quietud pesada, casi presurizada, el sonido se sentía apagado, el aire se sentía denso, la visibilidad no solo era limitada, sino que se borró. A medida que se difundieron los informes, las discusiones comenzaron no solo sobre meteorología, sino sobre significado. Muchos en las comunidades religiosas señalaron la dimensión simbólica de una ventisca blanca, como las escrituras a menudo usan la nieve para representar la limpieza, la cobertura o el juicio. Isaías 1:18 ganó fuerza en línea, aunque vuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Para aquellos que ya veían señales inusuales en toda América, el momento se sintió demasiado agudo para ignorarlo. La repentina aparición de la tormenta, su quietud antinatural y la completa anulación de la vista en 3 estados provocaron una pregunta creciente: ¿fue esto simplemente un clima invernal extremo o un acto simbólico que resonaba a través de la naturaleza? Ya sea que se vea espiritual o científicamente, la ventisca blanca sirvió como otra sacudida en una serie de fenómenos inquietantes que barren la nación. Y a medida que más estadounidenses reflexionan sobre estos eventos, crece una tensión más profunda, una que susurra que algo más grande, algo convergente, puede estar en marcha. Antes de pasar al siguiente evento, uno aún más inusual, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo, deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete para no perderte la secuencia que se desarrolla y que tiene a millones cuestionando lo que viene después. Fue justo después del mediodía cuando el tráfico a lo largo de un tramo de Virginia de la Interestatal 95 se ralentizó hasta su habitual arrastre. Nada inusual, este era uno de los corredores más transitados de toda la costa este, un lugar donde camiones de larga distancia, viajeros y familias convergían en la misma arteria de asfalto. Pero en cuestión de momentos, el ritmo familiar se fracturó. Un camión cisterna que transportaba petróleo de grado industrial repentinamente se desvió y luego se sacudió violentamente como si fuera golpeado por una fuerza invisible. Segundos después, el vehículo se incendió. Los testigos describieron la explosión no como una ráfaga, sino como una erupción. El camión cisterna no solo se incendió, sino que detonó. Las llamas se dispararon hacia arriba con una fuerza que sorprendió incluso a los veteranos de primera respuesta. Lo que siguió fue un fenómeno raramente visto fuera de los principales desastres industriales. El combustible derramado se encendió instantáneamente, creando un pilar de fuego imponente que se elevó hacia el cielo como una columna llameante. Los conductores atrapados a lo largo de la interestatal salieron de sus autos con incredulidad. Algunos grabaron el espectáculo, la intensa llama vertical rugiendo con una vibración profunda y baja que se podía sentir a través del pavimento. La columna de humo se elevó hacia arriba en espesas espirales negras formando una columna oscura visible por millas. Aquellos que la vieron compararon el sitio con imágenes antiguas de campos petroleros o incluso con descripciones de textos antiguos, fuego elevándose directamente hacia arriba, negándose a dispersarse. El tráfico a lo largo del corredor I-95 se detuvo por completo. Los vehículos se extendieron por millas mientras los equipos de emergencia corrían para contener el incendio. Pero el calor era tan intenso que los socorristas tuvieron que retirarse varias veces antes de acercarse nuevamente. El asfalto se derritió, las barandillas se doblaron, una porción de la carretera parecía como si se hubiera colocado un horno directamente sobre ella. La causa de la explosión rápidamente se convirtió en el centro de escrutinio: falla mecánica, mal funcionamiento de la presión, algo invisible. Los analistas que revisaron las imágenes de las cámaras del tablero no notaron precursores típicos, ni humo de antemano, ni derrape, ni colisión. El encendido pareció inmediato y catastrófico, dejando a los expertos con más preguntas que respuestas. A medida que el pilar de fuego continuaba ardiendo, las conversaciones cambiaron del evento físico al simbólico.
Muchos estadounidenses, ya nerviosos por las recientes tormentas, anomalías celestes y sorpresas geológicas, interpretaron el espectáculo como algo más profundo, una señal no solo de peligro, sino de interrupción, un evento que obligó a miles a detenerse, esperar y presenciar. La imagen de una llama vertical perforando el cielo conllevaba un peso que se extendió rápidamente a través de comunidades y foros en línea por igual. Algunos lo describieron como una advertencia, otros como un momento que exigía reflexión, y otros lo vieron como parte de un patrón creciente, incidentes en toda la nación que se sentían extrañamente coordinados, cada uno sacudiendo al país de su rutina de una manera diferente. La explosión de la primera 95 no solo detuvo el tráfico. Detuvo la atención. Impuso silencio. Exigió que la nación hiciera una pausa de una manera que la naturaleza, la circunstancia y la coincidencia solas rara vez logran. En todo Estados Unidos, las tormentas ya no se ven como simples eventos climáticos. En los últimos meses, el cielo mismo se ha convertido en un lienzo de formas y símbolos que muchos estadounidenses no pueden descartar como una coincidencia. Algunas formaciones duraron apenas segundos. Otras mantuvieron su estructura el tiempo suficiente para ser fotografiadas desde múltiples ángulos, pero todas llevaban el mismo efecto escalofriante, parecían intencionales. El primer incidente se produjo durante una tormenta severa en Oklahoma. Los residentes grabaron una enorme nube con forma de brazo que emergía a medida que la nube de tormenta se apilaba y pulsaba con relámpagos, pero esto no era una semejanza abstracta o un vago esquema. La formación tenía definición, un antebrazo alargado, una curva que se asemejaba a una muñeca y lo que parecía inconfundiblemente una mano ancha extendiéndose hacia abajo. Los testigos dijeron que el sitio se sentía dirigido, como si el cielo mismo estuviera extendiendo algo hacia la tierra. Los vídeos de la nube se difundieron rápidamente, y muchos espectadores la llamaron la mano de Dios, mientras que otros se preguntaban si era una advertencia, una intervención o algo simbólico que se estaba presionando a los estadounidenses para que notaran. Poco después, otra formación surgió, esta vez sobre Missouri. Durante una tormenta nocturna tardía, una columna de nube imponente en el horizonte occidental se movió, se estiró y de repente se alineó en una cruz perfecta, no una forma áspera, no una intersección aleatoria, una cruz simétrica y equilibrada cuyas proporciones se mantuvieron el tiempo suficiente para ser fotografiadas por docenas de personas en 2 condados. Los meteorólogos trataron de explicar el evento como cizalladura del viento que esculpía capas de nubes verticales, pero incluso ellos admitieron que la simetría era muy inusual. Para muchos cristianos en la región, era más que inusual, fue una confirmación, el símbolo que define el núcleo de su fe apareciendo en el cielo durante una tormenta conocida por su poder destructivo, suscitó conversaciones en iglesias, comunidades en línea e incluso transmisiones de noticias locales. Pero la formación que provocó la reacción más amplia apareció sobre la costa de Florida. Justo antes del atardecer, con el cielo teñido de violeta dorado, una enorme nube con forma de ángel tomó forma. Las alas eran expansivas, como plumas e iluminadas por la luz que se desvanecía. La forma central tenía la estructura inconfundible de una figura, erguida e inmóvil, enmarcada por la tormenta cambiante detrás de ella. Los bañistas que lo presenciaron describieron haber experimentado una calma repentina incluso cuando los vientos continuaban agitándose a su alrededor. Algunos lloraron, otros oraron, muchos simplemente se quedaron congelados, incapaces de decidir si estaban mirando un fenómeno natural o algo mucho más sobrenatural. A lo largo de todos estos eventos, un versículo surgió en las redes sociales mientras la gente trataba de dar sentido a las señales, Lucas 9 y 11, habrá eventos aterradores y grandes señales del cielo. No eran grupos marginales quienes lo citaban, eran estadounidenses comunes y corrientes sacudidos por lo que habían visto con sus propios ojos. Y estas formaciones de nubes pueden ser solo el comienzo, porque lo que aparece a continuación en el cielo y lo que la gente descubre debajo de la tierra lleva esta investigación en una dirección aún más inquietante. Quédate con esta historia. Lo que viene después de estas señales es aún más impactante. Comenzó como una tarde rutinaria sobre el sur de California, cielos despejados, ligera neblina a la deriva desde el Pacífico, nada fuera de lo común. Pero cuando los residentes miraron hacia arriba, notaron algo que los detuvo en seco, pequeñas formas negras, docenas de ellas, colgaban inmóviles en el aire, no a la deriva como globos, no moviéndose como pájaros, simplemente flotaban, suspendidas contra el cielo con absoluta quietud. Testigos de múltiples condados subieron vídeos que mostraban el mismo fenómeno, formas oscuras sólidas,
cada una del tamaño de un puño o un poco más grande, dispuestas en lo alto sobre la ciudad como si estuvieran colocadas deliberadamente. Lo que desconcertó a los espectadores no fue solo su apariencia, sino su comportamiento. No se balanceaban con el viento, no subían ni bajaban, no giraban ni se desviaban, simplemente permanecían silenciosas, fijas e inmóviles. Al principio, la gente sospechaba de drones. California no es ajena a los enjambres de drones, especialmente alrededor de lugares de filmación y sitios industriales. Pero aquellos que observaron de cerca rápidamente se dieron cuenta de que nada acerca de estos objetos se parecía al comportamiento común de los drones. No había luces parpadeantes, ni firmas de sonido, ni patrones de movimiento. Incluso cuando fuertes ráfagas barrieron el cielo, las formas mantuvieron sus posiciones como si estuvieran ancladas a algo invisible. Momentos después, la rareza se profundizó. Las formas comenzaron a moverse, no individualmente, sino en coordinación, deslizándose hacia nuevas posiciones con precisión mecánica. Las filas se apretaron, los ángulos se alinearon y luego, lentamente, los objetos formaron patrones. Los residentes describieron la escena como si estuvieran viendo al cielo escribir su propio mensaje. Fotos y vídeos analizados por varios eruditos hebreos revelaron que las formaciones tenían un parecido escalofriante con las antiguas letras hebreas, no con la escritura moderna, sino con formas más antiguas cercanas al paleohebreo. Las formas no crearon oraciones completas, sino fragmentos suficientes, sin embargo, para que los intérpretes sugirieran un significado consistente que surgía de la disposición: arrepiéntanse, porque el Señor está cerca. La frase se extendió por Internet en cuestión de horas, encendiendo oleadas de debate. Algunos lo vieron como manipulación, otros afirmaron que era un patrón de drones escenificado, pero la Administración Federal de Aviación negó públicamente cualquier conexión. Según funcionarios de la FAA, no se registraron, aprobaron ni detectaron flotas de drones en el espacio aéreo durante el evento. Aún más inquietante, los datos del radar no mostraron ninguna firma, nada metálico, nada encendido, nada transmitiendo. Era como si el cielo estuviera lleno de objetos que existían fuera de los marcos normales del seguimiento de la aviación. Los analistas meteorológicos locales propusieron la posibilidad de escombros o fragmentos de nubes oscuras, pero los fragmentos de nubes no se organizan en lenguaje, no mantienen la formación durante la cizalladura del viento y ciertamente no imitan los sistemas de escritura antiguos. Al anochecer, las formas se disolvieron, rompiéndose una por una hasta que el cielo de California volvió a su habitual azul pálido. Pero las preguntas que quedaron no se desvanecieron. Muchos sintieron como si hubieran presenciado un mensaje, una advertencia escrita no en piedra, no en pergamino, sino en el mismo aire sobre ellos, una oración silenciosa en el cielo, un comando escrito sobre uno de los estados más grandes de Estados Unidos, y una frase que hacía eco de miles de años de tradición profética. Cualesquiera que sean estas formas, cualquiera que sea la inteligencia o fuerza que las movió, su aparición dejó una clara impresión: algo está hablando, y el mensaje es inconfundible. El descubrimiento comenzó con un deslizamiento de tierra menor, tan pequeño que se registró solo como un ligero temblor en los instrumentos geológicos locales. Sucedió en una región remota de Arizona, muy alejada de las carreteras principales y los caminos muy transitados. Cuando los excursionistas pasaron por el cañón después del deslizamiento, notaron una estrecha abertura en la roca que no había existido antes. Por curiosidad, ampliaron la brecha lo suficiente como para entrar. Lo que encontraron dentro se extendió rápidamente por toda la nación. El piso era inusualmente nivelado, como si hubiera sido moldeado deliberadamente en lugar de excavado por la erosión. Las paredes eran lisas y uniformes, carentes de la textura rugosa y desigual típica de las cuevas desérticas de Arizona. Pero el elemento que atrajo la atención inmediata fue una sola losa de piedra grande que se alzaba firmemente dentro de la cámara, colocada como un monumento o un marcador de límite. La superficie de la losa había sido trabajada con precisión. Era plana, pulida y libre de grietas o irregularidades naturales. Su forma sugería artesanía, no coincidencia. Y a través de toda la cara de la piedra había líneas de caracteres escritos grabadas claramente, profundamente y en una alineación consistente. No había ilustraciones, ni imágenes, ni figuras, solo texto. Los símbolos grabados en la losa no coincidían con ningún sistema de escritura conocido en la región. No eran pictografías nativas americanas, ni petroglifos del desierto, y no estaban conectados a ninguna escritura histórica conocida encontrada en el suroeste estadounidense.
Los eruditos que luego examinaron copias transcritas de los caracteres observaron que su estructura no se parecía a ningún alfabeto documentado. La disposición parecía intencional, rítmica, modelada claramente un lenguaje, pero de una fuente desconocida. Entre las filas de escritura desconocida, una sola línea se destacó en el centro de la losa. Estaba grabada en caracteres más grandes, más profundos que el resto, como si el escritor deseara enfatizar su significado. Lingüistas y teólogos, al comparar la estructura y la fraseología paralela con las antiguas inscripciones del cercano Oriente y las primeras formas lingüísticas cristianas, propusieron una traducción sorprendente: el rey regresa. Una vez que la frase traducida comenzó a circular, las reacciones se extendieron rápidamente. Muchos lo vieron como un mensaje directo con peso profético. Otros abogaron por la coincidencia o la interpretación errónea. Los arqueólogos instaron a un examen cuidadoso antes de sacar conclusiones. Los eruditos religiosos, sin embargo, notaron la forma extraña en que el mensaje se alineaba con los temas proféticos bíblicos, especialmente los pasajes relacionados con un regreso futuro y una advertencia entregada por escrito. Lo que inquietó a muchos no fue solo el mensaje en sí, sino el momento de su aparición, llegando durante un periodo en que la nación ya estaba sacudida por tormentas inusuales, anomalías celestes y eventos naturales inexplicables. El mensaje de la losa, grabado silenciosamente en piedra, se sentía como algo antiguo hablando en un momento de incertidumbre moderna. Para algunos, seguía siendo un rompecabezas histórico. Para otros, era una advertencia escrita. Para millones, fue una señal. Los últimos meses en los Estados Unidos no se han sentido aleatorios. No se han sentido coincidentes. En cambio, se han desarrollado como una secuencia. Cada evento llegando con su propio impacto, pero de alguna manera encajando en un patrón más grande que los estadounidenses en toda la nación están comenzando a reconocer. Una criatura que se levanta del mar, tornados gemelos destrozando Texas, una cegadora ventisca blanca tragándose el Medio Oeste, un pilar de fuego que brota a lo largo de la enero del 95, nubes formando cruces, ángeles y una mano extendida, símbolos negros que se organizan en el cielo de California. Y finalmente una cueva en el desierto de Arizona que contiene un mensaje grabado en piedra: el rey regresa. Todos estos eventos ocurrieron en un corto periodo de tiempo. Todos emergen de diferentes rincones del país, y todos ellos, ya sean naturales, sobrenaturales o en algún punto intermedio, llevan imágenes que reflejan las advertencias descritas en las Escrituras. Mateo 24 habla de señales en la naturaleza, agitaciones en la tierra, temor y confusión entre las naciones. Lucas 21 menciona grandes señales del cielo, eventos que llegan repentinamente, impactando a regiones enteras a la vez. Joel 2 profetiza maravillas que aparecen tanto arriba como abajo: fuego, oscuridad, disturbios y llamados al arrepentimiento. Apocalipsis describe criaturas que emergen de las profundidades, juicios que sacuden la tierra y símbolos que aparecen antes del regreso del rey. Individualmente, cada fenómeno podría debatirse, pero colectivamente, forman una imagen que muchos sienten que ya no se puede descartar. Pastores en todo Estados Unidos han comenzado a abordar estos eventos directamente en sus sermones. Comentaristas proféticos, teólogos y autores se hacen la misma pregunta, expresada no con temor, sino con sobriedad: ¿está Jesús preparando a Estados Unidos para su regreso? Algunos argumentan que Dios a menudo usa la naturaleza para llamar la atención de la humanidad. Otros señalan que en la historia bíblica, las señales rara vez aparecen aisladas. Se agrupan, convergen, se intensifican, exactamente como lo han hecho estos eventos recientes. La idea no es que Estados Unidos sea elegido por encima de los demás, sino que una nación bendecida durante mucho tiempo puede estar recibiendo una serie de advertencias, un llamado a mirar hacia arriba, a dar la vuelta, a reconocer en qué momento estamos en la historia. Incluso los escépticos se han sentido inquietos, no porque crean directamente, sino porque tantos eventos han llegado en una sucesión tan rápida, demasiado extraños, demasiado simbólicos, demasiado alineados con textos antiguos que fueron escritos hace miles de años, pero describen momentos que se ven inquietantemente similares a lo que se está desarrollando hoy en día. Ya sea que uno interprete estos eventos literal o simbólicamente, la conclusión sigue siendo la misma: algo se está construyendo, algo está presionando, algo está convergiendo a través de la tierra, el agua, el cielo e incluso debajo de la tierra. Y quizás la pregunta más importante no es qué son estas señales, sino por qué están sucediendo ahora.
Antes de continuar esta investigación sobre lo que puede venir después, gracias por mirar. Si estas señales te hicieron pensar, tómate un momento para darle me gusta al vídeo, deja un comentario con tu perspectiva y suscríbete para no perderte futuras actualizaciones a medida que esta serie continúa. Gracias por estar aquí. Y justo allí en el Gran Cañón, huellas de 313 millones de años aparecieron repentinamente. Todas parecen estar ensamblándose en una sola imagen similar a las palabras de Dios a través de Nahum de que Él usa el cielo, la tierra y las profundidades para advertir antes del día del juicio. ¿Podrían estas ser las primeras piezas? Por favor, dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir lo que está sucediendo en Estados Unidos durante este momento profético. Todo comenzó en una mañana tranquila, en calma y aparentemente sin incidentes a lo largo de la costa de Florida. A las 5:42 de la madrugada, el cielo sobre Miami estaba despejado, libre de tormentas, libre de niebla y sin previo aviso. Entonces, sin un sonido, brillantes columnas de luz púrpura amarilla se dispararon directamente hacia el cielo, cortando la atmósfera como un cuchillo. Y no se desvaneció en los segundos que tardó en destellar. Permaneció allí durante más de 6 minutos, brillando como si el cielo mismo hubiera sido destrozado. En poco tiempo, los bañistas sorprendidos sacaban sus teléfonos para mirar. Al amanecer, docenas de vídeos circulaban en línea. La gente se hacía la misma pregunta. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué Florida? ¿Y por qué ahora? Algunos testigos dijeron que la luz no solo iluminó el cielo, sino que lo partió en dos. Sin embargo, mientras millones miraban, los científicos luchaban por explicarlo. NOAA confirmó que ninguna condición atmosférica era capaz de producir tal destello. No era una aurora. No era un rayo. No fue un lanzamiento de cohete. E incluso el radar meteorológico no mostró nada. En otras palabras, el evento existía en el cielo, pero no estaba en ningún registro científico. Y esa es precisamente la razón por la que muchas personas recurrieron a la Biblia. Cuando Jesús habló de las señales que precederían a su regreso, describió un momento en el que el cielo mismo estaría marcado por un repentino destello sobrenatural de relámpagos en Mateo 12 y 27. Dijo que su venida sería como una luz brillante que aparecía repentinamente visible en toda una zona. La antigua palabra griega utilizada aquí no solo significa relámpago en una tormenta. Se refiere a una luz brillante del cielo, una luz que atrae la atención de todos los que la ven. El pilar de Florida encaja con esta descripción en la naturaleza. Aparece repentinamente sin explicación natural, atrae la atención de millones y ocurre en la parte oriental del país, muy parecido a la profecía que alude a una señal que aparece desde el este. Esta conexión se vuelve aún más clara cuando consideramos Joel 2:30, donde Dios declara que en los últimos días, mostrará maravillas en los cielos antes del gran y terrible día del Señor. Joel no especifica la forma o el color de la señal, solo su propósito. Será una maravilla, algo fuera de los límites de la explicación natural, algo que señala una interrupción divina en la historia humana. El pilar de luz de Florida encaja perfectamente con esta definición. Trascendió las categorías meteorológicas, duró más que cualquier fenómeno de luz atmosférica conocido y apareció en un momento en que muchos otros eventos extraños comenzaron a desarrollarse en todo Estados Unidos. Porque Florida no fue el final de la historia. Fue el principio. Apenas unos días después de que aparecieron las luces, una criatura gigante emergió del río Mississippi. Los cielos y el cielo comenzaron a mostrar signos uno tras otro. Y es por eso que muchos creen que el pilar de Florida fue la primera advertencia celestial, la primera de una larga lista de señales descritas en la Biblia. Si estas señales continúan apareciendo, la pregunta se vuelve más que especulativa. Se vuelve profunda y personal. ¿Son estas las señales de las que habló Jesús? Y si es así, ¿está su regreso más cerca de lo que pensamos? Apenas unos días después de que apareciera el misterioso pilar de luz en Florida, otro evento tuvo lugar a cientos de millas de distancia. Esta vez en las aguas negras del río Mississippi. Justo antes del amanecer, un grupo de pescadores remaba cerca de Baton Rouge cuando el aire estaba quieto. El río estaba tranquilo y de repente el agua comenzó a oscurecerse como si algo enorme se estuviera moviendo debajo de ellos. Uno de los hombres informó más tarde que se sentía como si el río estuviera conteniendo la respiración.
Antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, el agua a solo unos metros de distancia se elevó y un largo y altísimo cuello se elevó desde las profundidades. Era pálido, rugoso y goteaba lodo del río, su cuello más alto que el propio barco. Unos segundos después, un enorme arco emergió detrás, creando una onda circular que balanceó el pequeño bote. Los espectadores quedaron atónitos, sin palabras. Alguien tuvo tiempo de levantar un teléfono y presionar grabar, difundiendo 7 segundos de metraje no reconocido a través de las redes sociales, y esa fue la confusión. El Mississippi no es el hogar de ningún animal acuático grande. Ninguna especie conocida tiene un cuello tan largo. Ninguna pitón conocida lo suficientemente grande como para crear tal forma. Ningún esturión conocido capaz de crear un arco tan masivo. Y ciertamente ningún caimán conocido que pueda elevarse verticalmente fuera del agua. Los biólogos intentaron explicarlo, pero todos fallaron. El tamaño no coincidía. El movimiento no coincidía con ninguna especie conocida. La forma no era la correcta. Todo estaba mal. Y a medida que crecía la confusión, muchos comenzaron a recordar una criatura no mencionada en la ciencia, sino en la Biblia. Leviatán. En Job 41, Leviatán se describe como una criatura aterradora e indomable que ninguna arma humana puede derrotar. Es más que un animal. Es un símbolo de un límite, una criatura que se sienta en la frontera entre el mundo natural y el mundo exterior. Su emergencia es el momento en que el abismo oculto señala algo mayor, algo espiritual. Luego está Isaías 27:1, una profecía que muchos han olvidado hasta que momentos como este la aclaran. En ese día, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente torcida. Matará al monstruo marino. Este versículo no describe una mera criatura marina, sino una señal de los últimos tiempos, un momento en que el abismo es agitado por el juicio celestial. Para los antiguos hebreos, el mar simbolizaba el caos, el juicio y lo invisible. Cuando una criatura gigante emergió del mar, significaba que el límite entre los mundos visible e invisible estaba siendo violado. Y esa idea resuena profundamente con lo que sucedió en el río Mississippi. El repentino oscurecimiento de las aguas, la aparición de una criatura más allá de la clasificación biológica y el temor que se apoderó de los espectadores. Si las luces de Florida eran una señal en el cielo, entonces el Leviatán del Mississippi era una señal desde las profundidades, una revelación de que tanto el cielo como el agua ahora estaban haciendo eco del mismo mensaje. Según la Biblia, cuando se perturban las profundidades, el juicio está cerca. Y ahora muchos se preguntan si este despertar no es solo un misterio de la naturaleza, sino también una advertencia del propio Dios. Espera un segundo, toca ese botón de me gusta, deja un comentario a continuación y no olvides compartir.